Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que hemos llamado Maná para el Desierto, que pretende, especialmente en este tiempo de pandemia, que lo asimilamos a la situación del pueblo de Israel en el desierto, pero también un tiempo de prueba en el desierto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo alimentarnos en este momento de pandemia? ¿Cómo tener experiencia de Dios en este momento de pandemia? Para que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra parroquia, de nuestra iglesia, de tal manera que pasado el desierto, terminado, quiera Dios, muy pronto, el tiempo de pandemia o del coronavirus, pues nosotros salgamos fortalecidos y mucho más cercanos a nuestro Dios. Bien, iniciamos hoy unas reflexiones orientadas a que nosotros nos acerquemos ya a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, ya hemos dejado algunas reflexiones que nos han ayudado espiritualmente a entender lo que es cómo edificar la iglesia de casa, cómo entender la iglesia de casa, cuáles son sus componentes. Ahora y hoy precisamente vamos a iniciar entonces cómo alimentarse de la palabra de Dios en casa, cómo ser familias de Jesús allí o iglesias domésticas allí en casa. Bien, vamos entonces hoy a trabajar un tema o a reflexionar en torno al tema, y es el tema: nuestro Dios es un Dios que habla. Nuestro Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla. Eso es lo propio de nuestro Dios. Comienzo con el Salmo 135. Ustedes pueden buscarlo, versículos del 15 al 18. Dice este salmo lo siguiente: los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. En este texto de la Biblia ya se habla de que hay unos dioses que adoran los pueblos que no conocen al verdadero Dios, pero que son hechura de manos humanas. Dioses que son hechos a imagen y semejanza ¿de qué? De los humanos. Nosotros contamos con un Dios diferente. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero los ídolos, los dioses de otros pueblos, eran creación, diríamos así, creación, hechura de hombres, de humanos. ¿Cuál era la medida entonces que ellos usaban para hacerlos? La medida humana. Por eso se parecían más a los hombres, esos dioses, que nuestro Dios, que es muy diferente, porque en nuestro Dios, en la creación aparece que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los ídolos entonces, ¿qué son? Hechos a imagen y semejanza de los humanos. Entonces ya hay una gran diferencia entre el Dios de la Biblia, el Dios al que nosotros adoramos, y el Dios los dioses de los pueblos o los ídolos. Por eso Dios prohíbe desde el comienzo no hacer imágenes, hacer ídolos. La traducción tiene que ser bien exacta, porque allí no prohíbe Dios hacer imágenes. Y diríamos aquí, no aparece eso, aparece prohibido hacer, no harás de las cosas de las cosas del cielo ídolos, ni de la tierra ídolos,
porque uno solo es nuestro Dios. Ahora, si nuestro Dios, a diferencia de otros dioses o ídolos de los otros pueblos, tiene una característica especial, es que nuestro Dios es un Dios que habla. Los otros dioses son mudos, son estatuas mudas, ¿no? Pensemos en los dioses de los egipcios, en los dioses de los griegos, en los dioses de los romanos. Eran dioses, o mejor dicho, eran estatuas mudas. Nuestro Dios es un Dios que habla. Por eso entonces, cuando nosotros leemos este texto, decimos palabra de Dios, porque el texto que hemos escuchado es la voz de Dios proclamada, y por eso nosotros también decimos como respuesta: te alabamos, Señor, o gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Porque es la respuesta a una palabra que viene de Dios, de un Dios que habla. Bien, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿pero dónde habla Dios? ¿Cuál es el lugar en donde Dios habla? Pues bien, la primera respuesta que hay que dar es: nuestro Dios habla en la vida, en la historia. En la vida, en la historia. Dios está hablando permanentemente. Toda la historia y todo momento, para quien sabe escuchar, está permeado o inundado de la palabra de Dios. Pensemos, por ejemplo, en este momento de pandemia. ¿Dónde nos estará hablando Dios a nosotros? Las respuestas son sencillas. Nos está hablando, por ejemplo, en los reclamos de los pobres y empobrecidos. ¿En dónde? En el reclamo de alimento, en el reclamo de justicia respecto de sus derechos fundamentales, en sus reclamos de verdad frente a tantas noticias falsas o fake news, como se llaman, frente a, diríamos también, en las situaciones de reclamos de paz. Pensemos nosotros en el Cauca, en Nariño, en Santander, en donde en estos momentos hay confrontación armada y donde hay muertos. Dios nos está hablando en esos hechos, en los reclamos que hay allí de justicia, de cuidado, de protección de vidas humanas. Dios está reclamando precisamente de nosotros eso. Entonces, en los reclamos, nosotros, especialmente de los pobres, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. En este momento de pandemia, en los reclamos de la naturaleza, para que la cuidemos, la protejamos también, para que la tratemos con respeto, para que no volquemos sobre ella presiones, por ejemplo, de economía extractiva, de explotarla al máximo, para sacar sus recursos sin pensar en daños colaterales, sea en el agua, sea en el aire, sea en el verde, fauna, flora, en fin. Entonces, en esos reclamos Dios está hablando. En los reclamos de las víctimas. En este momento van 72 líderes sociales que han sido asesinados. Hace poco, unos 4 días, una familia, digamos el papá, la mamá, un niño. En los reclamos de los asesinados o de las vidas también truncadas, está hablando Dios. ¿Y a qué nos llama? Al respeto por la vida, al cuidado de la vida, a la protección de derechos humanos. ¿Dónde más nos está hablando hoy? La noticia, digamos, que he leído hoy aumentó la violencia intrafamiliar. Desde el 25 de marzo al 11 de abril, es decir, en 17 días, se han atendido en la línea 155 1.674 repartos de violencia intrafamiliar. En esas 1.675 de las que se saben, expresiones de violencia, sea de abuso, está viviéndose a veces con el abusador, lamentablemente, sean expresiones de violencia contra mujer o contra niño,
puede ser también contra hombre, en fin, en esas situaciones Dios está hablando. Dios está hablando, reclamando. ¿Y qué reclama? Cuidado, reclama justicia, reclama también respeto, reclama protección de los más vulnerables. Por algo Jesús en el juicio final se identifica con las víctimas, con las víctimas. Y entonces no haber escuchado a la víctima ha sido no haber escuchado a Dios. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve enfermo, no me visitaron. Estuve de forastero, no me acogieron. Entonces, todos esos reclamos de los pobres son la voz de Dios por ser atendido. Por ser atendida. Precisamente el juicio final versa, entre otras cosas, por esos pecados de omisión. Yo no hice caso de la voz de Dios que estaba surgiendo y brotando en cada momento, en todas estas situaciones también. Por eso la extrañeza de los que están, por ejemplo, a la izquierda, incluso los de la derecha. ¿Cuándo, Señor, te vimos? Cada vez que no lo hicieron con uno de estos pequeños, mis hermanos, tampoco conmigo lo hicieron. Entonces, Dios está hablando. Nuestro Dios es un Dios que habla. Y especialmente hoy nos está hablando en esta situación de pandemia. Tantas cosas nos está diciendo, tantas situaciones que estamos viviendo hoy, que son reclamos de Dios, voz de Dios, que urge también ser atendida. Entonces nuestro Dios es un Dios que habla permanentemente. Miren que en la Biblia, concretamente, habló Dios a través de los profetas. El pueblo vivía muchas veces en la suficiencia, en la, diríamos así, prosperidad económica, pero olvidaban a los pobres. Y así tenemos, por ejemplo, a Oseas, a unos profetas que empiezan a reclamar por los pobres atención. Y el profeta entonces señala que Dios reclama que no puede, por ejemplo, la persona dedicarse al culto olvidando al pobre, que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificios. Por eso, todo en la historia, todo en la vida, todo momento, siempre es un reclamo de Dios. Cuando una persona, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia, golpea porque tiene hambre, ahí hay una voz de Dios también llamando a nuestras puertas. Hay una voz de Dios llamando a nuestras puertas. Buscamos aquí, en lo posible, que nadie se vaya sin nada. Bien, ¿y nuestro Dios es diferente de otros dioses? Muy diferente. Voy a hablar de los dioses griegos. Los dioses griegos vivían en el Olimpo, un palacio allá en la montaña más alta de Grecia. Eso se creía. Y Zeus, el padre de los dioses, había construido unos compartimentos de cristal en donde estaban todos los diferentes dioses, dioses tan diferentes y todos pues dependiendo del padre de los dioses que era Zeus. Estaban allí Hera, estaba Afrodita, estaba Apolo, estaba Ares, estaba Poseidón, bueno, unos cuantos dioses. ¿Pero qué tenían esos dioses de especial? Esos dioses eran mudos. Esos dioses, sí, parecen protectores, pero son dioses que simbolizan ante todo los anhelos, las pasiones y las fuerzas de la naturaleza. Son dioses que manipulan a los hombres, que intervienen allí en determinados momentos y que incluso tratan casi que como títeres a los humanos. Son dioses que padecen de las pasiones humanas, la bondad, la malicia, la venganza, el odio, el amor. Entonces, son unos dioses hechos a la medida de los humanos. Los humanos que vivimos unas pasiones, las proyectamos en Dios. Y esos dioses son el resultado, digamos, de los dioses griegos.
Los dioses romanos, tampoco digamos, los dioses romanos son dioses que hablen. Son dioses como Júpiter, como Vesta, como Saturno, como Ceres. Sí, se caracterizan por ser protectores. Estos por lo menos tienen como que menos pasiones. Están asociados más bien a las fuerzas de la naturaleza y al cuidado de los humanos. Un poquito más benignos, los dioses romanos. Pero son dioses así protectores. Pero tienen boca y no hablan. Hay imágenes y no hablan. Son dioses mudos, como los dioses griegos. Nuestro Dios entonces tiene una diferencia muy grande. Es un Dios que habla, un Dios que habla. El pueblo de Israel consideraba como su mayor castigo el que Dios guardara silencio, el que no hubiese profetas, el que no hubiese voceros de Dios. Entonces, por ejemplo, en el profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 18, se lamenta en un momento de guerra, de desolación, el que no haya nadie que hable en nombre de Dios. Dice, por ejemplo, el profeta: si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermedades por el hambre. Tanto el profeta como el sacerdote andan sin sentido en una tierra que no conocen. Entonces, el profeta Jeremías está aquí prácticamente dibujando una situación de desolación completa en el que los que más deberían mostrar y hacer sentir la presencia de Dios, el sacerdote y el profeta, incluso ellos mismos vagan sin saber a dónde marchar, porque no hay nadie que hable en nombre de Dios. Entonces, lo que más lamentaba el pueblo de Israel era que no hubiese alguien que fuera portavoz, altoparlante, vocero de Dios, a través de quien Dios se hacía escuchar. Entonces vamos concluyendo. ¿Dónde habla Dios? En primer lugar, en la historia. Toda la historia, todo momento está lleno siempre de la presencia de Dios. Siempre, siempre está inundado, permeado. Dios se hace sentir así. Se requiere afinar los oídos para escuchar a Dios en cada momento, en cada acontecimiento, en cada hecho. Y se escucha o se siente Dios tanto porque hay un sentir común, por ejemplo, solidaridad. Si muchos se mueven a la solidaridad, entonces uno dice, aquí hay una expresión fuerte de Dios. Está hablando en la expresión de la solidaridad con todos aquellos que están pasándola mal en este momento. Pero también Dios habla con el silencio. Con el silencio. Esa parte es más dura, más crítica, porque cuando hay silencio de Dios, entonces es también como otro reclamo de Dios para hacernos notar que lo sacamos, que lo excluimos de la historia y de la vida. Voy a poner dos ejemplos. Uno, alguna vez alguien se preguntaba, bueno, y si Dios existe, ¿por qué no estuvo aquí en Auschwitz? Ustedes saben que uno de los campos de concentración en donde los judíos murieron por toda esta intencionalidad de Hitler alemán de purificar la raza, una raza aria, pero también con su animadversión a los judíos. Murieron 6 millones y uno de los campos de concentración en el que murieron muchos fue el campo de Auschwitz, en Polonia. Y alguien preguntándose entonces o visitando el campo se preguntaba, ¿y dónde estaba Dios? Si Dios existe, ¿dónde estaba en este momento? ¿Por qué permitió todo esto? La respuesta es muy sencilla. La pregunta está mal hecha. No es ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estábamos nosotros? Esa es la pregunta que debe hacerse.
¿Por qué nosotros no fuimos capaces de tomar? ¿Por qué la humanidad, los contemporáneos de esa época, no fueron capaces de tomar conciencia del respeto, cuidado de la vida y la protección de los débiles? La pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? No tenemos que preguntarnos nosotros dónde estaba Dios. Preguntemos dónde estábamos nosotros con toda la fuerza de bondad, de solidaridad, de cuidado de la vida que deberíamos tener. Lo mismo con Bojayá. Con Bojayá ustedes saben que el pasado 2 de mayo nosotros hacíamos memoria de los 18 años de esa masacre, por esa confrontación entre guerrilla y paramilitares, cuando pipetas que fueron disparadas cayeron precisamente sobre, digamos, allí la iglesia de Bojayá. Murieron 80 personas y más de 100 quedaron heridas. Y uno de los símbolos de esa masacre fue precisamente esta imagen, el Cristo de Bojayá. El Cristo de Bojayá. Así quedó la imagen después de esa situación grave, de ese atentado criminal que allí se dio. Y me llama la atención en la oración que se compuso, que también, digamos, se pregunta, oh Cristo de Bojayá, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Señor, también? Y entonces alguien me hacía ver, allí estaba, pero mis brazos estaban clavados y fijados en la cruz y no pudieron extenderse para abrazar y cuidar a los que allí murieron o fueron heridos. La pregunta entonces no es dónde estaba Dios, dónde estaba Jesús. Lo teníamos clavado. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Por qué permitimos situaciones así de guerra en la que mueren precisamente tantas personas inocentes? Es como cuando yo me opongo, digamos, a la reconciliación, a la paz. No te preguntes por dónde estaba Dios, ¿por qué te opones a la reconciliación y a los esfuerzos de paz? ¿Dónde estabas tú para permitir eso? No te preguntes dónde estaba Dios, ¿dónde estaba yo? ¿Qué he hecho yo para que precisamente aquí en Colombia, digamos, haya paz? Como tú no la sufres, como yo no la sufro, pero sí no viven los campesinos desplazados, los indígenas que están allá. Nosotros no nos colocamos en el lugar de los que están por allá en los campos para entender lo que es la guerra y lo que es también salir en la noche con la familia, precisamente huyendo de la guerra. Eso no lo sabemos. Por eso oponerse a la paz desde las ciudades, desde Bogotá, es muy fácil. Pero escucha a los que allí viven. Así quedó el Cristo de Bojayá, y alguien me decía precisamente esto: bueno, ¿y dónde estabas también tú, Señor? Pues mira, todo lo que pusieron o todo lo que acabaron conmigo, pues es un signo de que intenté también proteger, y por eso también ahí caí yo. Es un símbolo, pero de esa situación. Bien, termino diciendo, Dios habla siempre. Dios habla siempre. Para entender la Biblia, tenemos que entender que Dios habla en historia y en la vida permanentemente. Pidámosle a Dios que afine mucho más nuestros oídos para escucharlo. Bien, hasta acá. Mañana vamos a hablar de otros lugares en donde nosotros podemos escuchar también a Dios. Otros lugares donde Dios habla. Que Dios los bendiga y tengan ustedes muy buena tarde. Dios los bendiga.